aquí atrás. Empiezas a grabar. Sí, ya estábamos empezando a grabar. Perfecto. Pues mira, buenos días a todos. Veo que hay gente que se ha incorporado hace segundos. En estos 2 primeros minutos, lo que os estaba diciendo a los compañeros y a la gente presente en esta sesión es que hoy tenemos con nosotros una compañera del servicio técnico, que es la que cubre parte de Sudamérica. Así que antes de comenzar con la presentación, pues le voy a dar la palabra 30 segundos para que se presente, cuente un poquito más de ella y así aquellos que no la conozcáis todavía, pues tenéis la oportunidad de, pues eso, de ponerle cara, ponerle voz y poder contactar con ella así más en confianza. Así que Mariana, Ujú. cuando quieras. Sí, sí, gracias. Bueno, un gusto conocer ustedes y gracias por estar acá con nosotros. Yo soy Mariana Guimarães, soy de Brasil, estoy acá en São Paulo. Soy ingeniera de alimentos. Inicié toda mi carrera en la parte técnica, en investigación y desarrollo. Hoy estoy acá en Benio desde fines de enero en la parte de Customer Technical Support. Entonces, soy la persona ahí para que ustedes me pregunten de todo, cómo hacer las aplicaciones, cómo utilizar las fibras, los carbohidratos funcionales. Bueno, un gusto estar acá hoy con ustedes. Yo como compañero suyo, lo que os puedo decir, evidentemente que Mariana tiene muy buen conocimiento del uso de los ingredientes en la mayor parte o en la gran mayoría de las aplicaciones. Tiene muy buena disposición, es muy agradable, muy simpática y estoy seguro que una vez que empecéis a trabajar con ella vais a estar muy contentos digamos, del soporte que os vaya a dar. Así que cualquier duda, pregunta, si es referente a cuestiones kármicas, me las podéis hacer a mí sin ningún problema. Para el resto de aplicaciones tenéis a Mariana y a su compañero Eduardo. Y habiéndome presentado y dándole unos aplausos a Mariana por su presentación, Gracias, pues, gracias. pues os doy los buenos días o las buenas tardes para los que estén en las zonas más cercanas de Europa. Ya solo queda una sesión para acabar todas las sesiones y imagino que lo agradeceréis porque escucharme 1 hora todos los días, me imagino que estaréis bastante cansados de ver mi cara. En esta última sesión lo que vamos a hacer es hablar pues, más detenidamente de las mejoras organolépticas y mejoras nutricionales que se obtienen cuando incluimos las fibras solubles en formulaciones de las aplicaciones cárnicas. Como siempre, lo primerísimo de todo, pues al igual que hicimos ayer, agradeceros enormemente que hoy estéis aquí con nosotros. Para mí esta sesión yo creo que es bastante interesante. La inulina es una fibra soluble que está cogiendo cada vez más fama dentro de la industria alimentaria y de la industria cárnica y también de la industria en general, pero en la industria cárnica sobre todo, no solo por su capacidad, digamos, de reemplazar la grasa animal, sino porque actualmente hay una nueva tendencia en el mercado cárnico, que es la tendencia o que es la dieta GLP-1, y esta fibra, digamos que puede, digamos, puede participar dentro, puede ser incluida dentro de esta dieta perfectamente, por lo que creo o espero que aprendáis mucho de toda la información que os compartamos y espero que realmente que os sea muy útil. También, como os comenté ayer, os adjunto en la presentación mis datos de contacto. Ahí tenéis mi correo, tenéis mi teléfono, para que ante cualquier duda, sugerencia, pregunta, pues me podáis contactar, ya sea por correo o por teléfono, sin ningún tipo de problema. Lo comentamos e intentamos desarrollar una solución para las preguntas o las dudas que podáis tener. Al final de la presentación, para aquellos que esta es vuestra primera sesión, si queréis una copia de la presentación, contactáis a Tomás y sin ningún problema él os la va a compartir. También a medida que vamos hablando, generalmente suelo ir comentando, digamos, información adicional que tenemos disponible. Por ejemplo, solemos hablar de hojas de cálculo, de hojas también de paneles sensoriales.
Si para vosotros, digamos, es útil el poder obtener este tipo de información, nosotros estamos abiertos a compartirlo, así que se las podéis solicitar también ese tipo de, digamos, de informaciones a Tomás sin ningún problema. Luego él ya me lo remitirá a mí. Ayer os comenté que la agenda iba a ser más corta que el primer día y al final nos pasamos mucho de tiempo. Hoy no voy a decir nada porque para mí este es un tema, como he dicho al inicio, bastante interesante. Es un tema que está muy ligado al perfil sensorial del producto, a sus valores nutricionales, a temáticas relacionadas con la salud, por lo que digamos que hay suficientes cuestiones técnicas para comentar y para mostraros. Vamos a comenzar siempre con una introducción de los ingredientes, de sus características y de los beneficios y de sus beneficios para la salud. Y luego continuaremos digamos, con actividades prácticas. En primer lugar, vamos a hablar de actividades prácticas digamos, para productos picados. Digamos que digamos, esta aplicación es bastante importante porque, digamos, es una de las que más presión tiene para adaptarse a la dieta GLP-1, que es la que mencioné anteriormente, ya que posiblemente las picadas sea la aplicación más consumida a nivel global. Para indicaros, porque ya lo he citado dos veces, imagino que la mayoría de las personas que estáis aquí presentes ya sabréis lo que es la dieta GLP-1, pero para los que no, indicaros que la GLP-1 es una hormona que se encuentra de manera natural en nuestro organismo, ¿vale? Esta hormona lo que se encarga es de regular los niveles de azúcar en sangre. También digamos, va a ayudar a incrementar la saciedad del consumidor, por lo que va a ingerir menos alimentos, ¿vale? Esta tendencia va a estar relacionada con un lanzamiento de un medicamento, no sé exactamente dónde se realizó, creo que fue en Estados Unidos, pero de un medicamento que se llama Ozempic, que lo que imita es la funcionalidad de esta hormona, ¿vale? La dieta GLP-1 lo que, digamos, hace que los productos digamos, que se adapten a esta dieta sirvan para estimular la funcionalidad de esta hormona, por lo que los alimentos tienen que tener una alta carga de densidad nutricional, tienen que ser altos en fibras y tienen que ser altos en proteínas. La problemática principal en esta dieta va a venir en que la carne es muy rica en proteínas, pero no tiene nada de fibra. Para alcanzar una declaración de alto contenido en fibra, al menos en Europa, no sé en el resto de países, pero necesitas un 6% de la formulación. Tú puedes utilizar fibras con una alta capacidad de retención en la formulación, fibras solubles, insolubles, las que quieras, faltaría más, pero el problema es que fibras al 6% de la formulación tiene, digamos, un gran impacto en la textura final del producto, por lo que es aquí donde entra la inulina, porque te da mucho más margen para poder trabajar estos perfiles de textura del producto y poder alcanzar este 6% de contenido de fibra en la formulación. Posteriormente también hablaremos de inulinas en inyecciones, pero sin lugar a dudas, digamos que la aplicación principal para el uso de las inulinas van a ser las emulsificaciones cárnicas. Así que en la tercera prueba hablaremos de el uso de inulinas en salchichas. Y bueno, ya habiendo explicado la agenda, pues vamos ya directamente a lo que son las cuestiones técnicas. Pequeña introducción de las fibras. Las fibras, concretamente la inulina, pues son en general fibras dietéticas, son un tipo de carbohidratos que se encuentran en todas las plantas y que el ser humano no es capaz ni de digerir ni mucho menos de absorber, ¿vale? A diferencia de otros carbohidratos como pueden ser los azúcares o pueden ser los almidones, la fibra no se descompone en el tracto digestivo, por lo que al no digerirse, al no absorberse, no tiene ninguna influencia en el aporte calórico del producto. Lo que sí va a tener, digamos, un papel fundamental en todas las cuestiones tecnológicas y en todas las cuestiones referentes a la salud o los beneficios de la salud que el producto o el producto o alimento pueda aportar.
En cuanto a las cuestiones tecnológicas, las principales funcionalidades de las fibras es su capacidad para influenciar la textura, es decir, aportar más volumen, espesar, y también la de mejorar la vida útil de los productos, ya que ayudan, digamos, a absorber la humedad y claramente también a prevenir la descomposición. Con respecto a los beneficios para la salud, las fibras tienen un montón de beneficios, mejoran la digestión, ayudan a controlar también el colesterol, ayudan a mantener los niveles en sangre. Los betaglucanos, por ejemplo, que también son fibras, pues tienen beneficios para el colesterol. Digamos que luego, históricamente, para clasificar las fibras, normalmente la clasificación se ha hecho en base a su solubilidad. Tenemos fibras solubles y fibras insolubles. Las fibras solubles pues, se pueden clasificar de numerosas maneras, se pueden clasificar en función de su composición, su funcionalidad, el origen botánico. Normalmente las más populares, las que todos conocemos, pues van a ser las pectinas, la inulina, los betaglucanos, las gomas, el psyllium, hay un montón. Las fibras insolubles son las que no se disuelven en el agua, obviamente, y también se diferencian en cuanto al origen y también en cuanto a su composición. Pues, por ejemplo, tenemos la fibra de avena, el salvado de trigo, etc. Y luego, tanto para las fibras solubles como para las fibras insolubles, estas también se pueden, digamos, dividir o clasificar en base al nivel de procesamiento en fibras nativas o fibras refinadas. La mayoría de las fibras que vas a utilizar a nivel alimentario son las fibras refinadas. Las fibras nativas tienen un impacto muy fuerte sobre el producto final y se suelen o utilizar en aplicaciones muy concretas, como puede ser, por ejemplo, las galletas. Nos centramos en la inulina, que es la fibra que nosotros estamos promocionando o que utilizamos. Está presente en muchas verduras y en muchas frutas. Por ejemplo, Ernesto, que es de México, lo sabrá muy bien. La inulina está altamente presente en el agave, pero nosotros, de donde tenemos la chicoria, de donde tenemos la fibra, es de las raíces de la chicoria, que tiene un alto contenido en inulina, ¿vale? Evidentemente, en función del origen botánico del que se obtiene la inulina, pues habrá diferencias en cuanto, digamos, en cuanto a la composición, en cuanto a su composición o conformación. La inulina de agave, por norma general, tiene un menor peso molecular, por lo que se solubiliza mejor y aporta un mayor, digamos, dulzor que la inulina de chicoria, ¿vale? Por eso es más habitual verla, por ejemplo, en barritas, en batidos, etcétera, ¿vale? Por el contrario, el caso de la inulina de chicoria tiene un mayor, las cadenas son más largas, tiene un mayor peso molecular, por lo que texturiza mejor. Y es mucho más habitual pues, verla en productos bajos en grasas, en carnes, en yogures, en quesos, como reemplazo de grasa, muy habitual. ¿Vale? El proceso de obtención es un proceso muy sencillo, las raíces se limpian, se cortan, la manera de cortarse es un poquito así, digamos, particular, porque se cortan como en forma de escalera, se sumergen en agua caliente y como la inulina es una fibra soluble, lo que hace se disuelve en agua y luego por difusión, pues se obtiene... ¿Se escucha bien, Tomás? Sí, te escuchamos bien, Pablo, pero siempre cuando alguien entra, siempre se escucha como un pajarito, como pi, 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 pi. No sé si estés de tu lado. Es que me suena Es el con el el reloj. ordenador. Vale, Sí, pues me tenéis que disculpar, esto no sé la verdad es cómo se apaga. sí, porque se Bueno, te baja un poco el volumen. vale. Bueno, estaba diciendo que la raíz de la chicoria cuando la cortamos se corta de una manera un tanto particular como con forma de escalera, ¿vale? Y luego pues, se sumerge en agua y digamos que se solubiliza la inulina y luego por difusión se obtiene lo que es la inulina. La inulina que vamos a obtener digamos, en una primera, o la inulina que obtenemos inicialmente son conocidas como inulinas estándar y vamos a tener, digamos, dentro de nuestro portfolio tres tipos, ¿vale? La longitud de la cadena de estas inulinas estándar pues puede variar de unas a otras, ya hablaremos un poquito del perfil de cada una de ellas, pero normalmente el porcentaje de cadenas largas va a estar en torno a un 70%.
Bueno, una vez que se obtiene la inulina estándar, se inician o se pueden aplicar una serie de procesos a estas inulinas para modificar la composición de la inulina y adaptar su funcionalidad hacia una, o hacer, digamos, adaptar su funcionalidad a que sea mucho más específica para un proceso, para un alimento concreto. En la primera modificación, esta no va a ser, la verdad, muy interesante para las aplicaciones cárnicas, pero en esta modificación a la inulina se le van a eliminar parcialmente, digamos, las cadenas de fructosa, o por lo que digamos que vamos a obtener una inulina con un menor contenido en azúcares. Estaba pensando que no os he explicado cómo la composición de la inulina, pero para que lo entendáis, que se me ha saltado en la diapositiva anterior, la inulina es una cadena de glucosa que puede ir desde 2 hasta 60 unidades de glucosa, y luego tendrá ramificaciones de cadenas de fructosa. Entonces, en esta primera modificación, en las ramificaciones de fructosa, pues son parcialmente eliminadas y se reduce la concentración de azúcares. Aquí tenemos Lorafti LGI, que va a tener un perfil muy parecido al de Lorafti HSI, pero con un menor contenido de azúcares, es decir, con menor poder edulcorante. La segunda modificación, que desde el punto de vista tecnológico es una de las más interesantes, que es la hidrólisis de la inulina para obtener la oligofructosa. La oligofructosa es digamos, un compuesto que no se obtiene de manera natural en las estructuras vegetales y que necesita de una hidrólisis enzimática, pues, para poder obtenerse. Aunque tenga, digamos, un menor grado de polimerización, las cadenas o el número de moléculas de glucosa estará entre 2 y 10. Aunque las cadenas sean más cortas, todavía se considera fibra dietética, y digamos, la verdadera característica de la oligofructosa es que, al reducirse mucho el peso molecular, se incrementa la solubilidad y reacciona de una manera, o interacciona de una manera más activa con las papilas gustativas, con lo que tiene un alto poder edulcorante, y es, digamos, un ingrediente muy apetecible para utilizarse en productos con baja o con un bajo nivel de calorías y sin que se pretendan que no contengan azúcares. La tercera modificación, y esta es la más importante para nosotros, o la más importante para mí, es aquella en la que eliminamos la mayor parte de las cadenas de glucosa, concentrando mucho aquellas inulinas con un mayor peso molecular. Esto significa que estas inulinas tendrán una mayor capacidad para texturizar y para crear geles que se asemejen a las grasas. Dentro de esta modificación tendremos la Orafti HP, la Orafti HPX y la Orafti FTX, que, digamos, la principal diferencia entre ellas, aunque son perfiles, son muy parecidos, pero tendremos inulinas que serán más o menos resistentes a temperaturas elevadas, más o menos resistentes a pHs más ácidos, y crearán geles más o menos firmes, ¿vale? Todas crearán geles, pero la firmeza puede variar de una a las otras. Tenemos una cuarta modificación, que no es otra más que digamos, una mezcla de diferentes cadenas, que es la Orafti, la Synergy One, pero esta es más, digamos, está desarrollado para otro tipo de aplicaciones mucho más características, mucho más en las que se busca algo mucho más saludable. No tiene tampoco mucho interés para aplicaciones cárnicas. Bueno, según las modificaciones que hayamos realizado, vamos a obtener, digamos, fibras con pesos moleculares completamente distintos, lo que va a influir en su solubilidad, en la estabilidad en procesos estresantes, y también en la funcionalidad de cada una de la inulina. En la primera gráfica, lo que vais a ver representados son las oligofructosas. Ahí vais a ver que, como la hidrólisis es bastante elevada, el grado de polimerización va a ser muy bajo y todas las cadenas van a estar por debajo de 10. La cuarta gráfica, pues, representan a las inulinas estándar,
Y como veis en la mayoría de los casos, como os dije inicialmente, la mayoría de las inulinas que se obtienen directamente de las plantas van a tener un grado de polimerización alto o digamos, en torno al 70% de las cadenas tendrán un grado de polimerización alto. En ocasiones, en función de la variedad, podemos tener un nivel más bajo o un menor rango de cadenas con un mayor grado de polimerización, pero normalmente va a estar en torno a un 70%. Y por último, la tercera gráfica, que es la que nos interesa, son la que representa aquellos ingredientes a los que se retiraron las cadenas cortas. Como podéis comprobar, en este caso el 98% de las cadenas tienen un grado de polimerización muy alto, es decir, el 98% de las cadenas tienen por lo menos más de 10 moléculas de glucosa en su cadena. Beneficios de la inulina tanto digamos, en productos cárnicos y en alimentos en general. Bueno, lo primero, la inulina es, ya os lo he dicho, es considerada una fibra dietética, por lo que es evidente que el incluirlo en formulaciones cárnicas ayuda a aumentar o a enriquecer el contenido de fibra en estos alimentos. Esto es muy importante principalmente para aquellos productos que se desarrollan o que están destinados a consumidores que buscan mejorar la ingesta de fibra. Esto que os he comentado de la dieta GLP-1, ¿no? Pues os dije que la carne tiene un alto contenido en proteína, pero no tiene fibra, por lo que es el componente que falta y es el componente, digamos, tiene los nutrientes principales que faltan en ese tipo de formulaciones de carnes procesadas. También va a ayudar mucho a mejorar la textura. Al aportar digamos que la utilización de fibras ayuda a aportar una textura mucho más suave, una textura mucho más cremosa, lo que puede ser muy útil en productos cocidos o en productos también picados, como veréis. Esta textura, digamos que va a ayudar a mejorar la sensación en boca, va a ayudar a mejorar la consistencia. En general, lo que va a hacer es hacer productos mucho más agradables. Esto es, digamos, mucho más o muy importante en productos que son bajos en grasas. La inulina, ya lo comenté, puede actuar como un sustitutivo de las grasas, ya que, digamos, aporta una sensación cremosa sin aportar muchas calorías en el producto final. Vamos a ver lo que ayuda, digamos, a reducir el contenido graso sin que sacrifiquemos mucho la textura, sin que sacrifiquemos mucho el sabor. Os mostraré al final una formulación de salchichas en las que tiene un alto contenido en graso, no tiene prácticamente ningún contenido o tiene un alto contenido en magro, no va a tener va a tener muy bajo contenido en graso, y toda digamos, la suculencia va a venir como consecuencia del uso de inulinas. Las inulinas estándar, también importante, van a actuar como un prebiótico, lo que viene a significar que alimentan, entre comillas, a las bacterias beneficiosas en el intestino. Esto es así porque digamos que los beneficios para la salud que aportan las inulinas han sido únicamente probados mediante estudios científicos en estas inulinas, ¿vale? Las inulinas de cadena larga, por ejemplo, la Orafti HP, puede actuar como un prebiótico, pero hasta la fecha no ha sido demostrado, por lo que si estáis interesados en la declaración de prebióticos en el logo, únicamente se puede conseguir con la inclusión de inulinas estándar, ¿vale? No con cualquier inulina, únicamente con las estándar. Y luego, por último, la inulina también puede ayudar a mejorar la retención de agua en los productos cárnicos. Normalmente, digamos que en cuanto a capacidad de retención de agua, yo lo que suelo recomendar, digamos, para tomar como referencia es 1:3 para el Orafti GR, 1:4 para el Orafti, para la HP y para la HPX, ¿vale? Tomar como referencia. Suele ser ligeramente más elevado, pero para las formulaciones, a la hora de formular, a la hora de incluirlos en las recetas, es lo que suelo tomar como referencia. Luego, la capacidad. Ahora vamos a hablar, digamos, de las capacidades de las inulinas. La capacidad que tiene la inulina para reemplazar las grasas.
así también como para la ayuda, digamos, que tiene, que puede proporcionar para el desarrollo de la textura del producto final, digamos que es lo que atrae el interés de los productores cárnicos. Esta capacidad va a estar principalmente definida por su mayor peso molecular y su baja solubilidad. Al dispersarse a gran velocidad, pues las cadenas de inulina se reorganizan de manera que lo que van a hacer es imitar la disposición o el tamaño de las partículas de grasas. El proceso de activación o de funcionalización de la inulina es un proceso muy sencillo. Lo primero que necesitamos es un homogenizador. En el caso de la industria cárnica, pues será una cáter. Lo segundo que necesitamos es un sistema acuoso, que puede ser, por ejemplo, un yogur en el caso de las aplicaciones lácteas. Puede ser también el contenido acuoso de una formulación cárnica. Evidentemente, cuanto mayor sea el contenido de inulina, mayor va a ser el impacto en la textura. Pero yo creo que para que se note el impacto, normalmente con un ratio de 1:4, 1:5 será más que suficiente. Homogenizamos y la inulina se dispersará, digamos, en la fase acuosa en forma de pequeños racimos de uva. Y como os he dicho, el tamaño de estos racimos de uva será igual al de las partículas de la grasa, y eso es lo que da el efecto texturizante, o eso hace que sea capaz de imitar el efecto texturizante de la grasa. Estos procesos de alta velocidad con cizalla pues son muy habituales en la industria cárnica. Digamos que en inyecciones cárnicas durante la dispersión en los ingredientes, ahí se aplica, por ejemplo, cizalla a la hora de producir la salmuera. En procesos de emulsificaciones cárnicas ni os quiero comentar, porque se realiza completamente en la carne. En el caso de picadas, si lo que quieres es crear un gel, lo que puedes es dispersar los ingredientes que se incorporen a la formulación de picadas o a la carne picada, se pueden dispersar en el contenido acuoso con una batidora industrial directamente, y posteriormente añadir esa dispersión a los productos en fresco. En todos los procesos cárnicos vais a ver que siempre se puede incluir un proceso de cizalla a altas velocidades. Los geles que crea la inulina pues van a ser, digamos, o van a tener propiedades muy interesantes. Son geles que tienen un sabor completamente neutro, son geles que tienen un color completamente blanquecino, y en términos de textura, realmente, como he dicho anteriormente, en función de la dosis tendremos una textura más o menos cremosa, por lo que digamos que incluso en apariencia van a ser completamente similares a la grasa. Luego, en nuestro portfolio hay 4 inulinas que tienen propiedades para texturizar como una grasa. Las primeras o las principales van a ser la Aurafti HP y la Aurafti HPX. Estas inulinas, la HP es viene de High Performance, o son inulinas altamente funcionales. Tienen una capacidad, digamos, muy similar entre ellas, pero la principal diferencia va a ser en que el HPX pues tendrá una mayor resistencia en cuanto a altas temperaturas y también en cuanto a condiciones de proceso, ¿no? La HP texturiza mejor en procesos de alta velocidad a temperaturas más bajas, como puede ser, por ejemplo, en salchichas, mientras que la HPX se funcionaliza mejor o tiene un mejor rendimiento cuando la dispersión se realiza a temperaturas más elevadas. Los geles formados por estas dos inulinas van a ser sin duda los más firmes, siendo el de la HPX no mucho, pero más firme que el obtenido con la HP. El segundo tipo, la segunda inulina, es la inulina, la FTX. No es tan funcional como los anteriores, pero crea también un buen gel, no con una firmeza tan alta como los anteriores, sino que va a ser ligeramente más cremoso. Y por último tenemos la inulina estándar, la Aurafti GR, que también necesita altas velocidades para poder activarse. Generalmente se activa a temperatura ambiente, no crea geles tan firmes, pero sí crea geles muy cremosos que son muy útiles, por ejemplo, para utilizar en yogures o también en muchas aplicaciones cárnicas. Luego,
Las condiciones en las que se forma un gel, pues también van a tener un impacto muy fuerte en la estabilidad de este. Lo primero, el tiempo de dispersión. Digamos, para dispersar o para funcionalizar la inulina, no necesitas mucho tiempo para dispersarla. Con menos de un minuto ya es más que suficiente. Evidentemente, a mayor concentración de inulina necesitas más tiempo para dispersarlo y para funcionalizarse. Pero vamos, que estamos hablando de cuestiones de segundos, no estamos hablando nada de minutos, horas o días. Con unos cuantos segundos más es más que suficiente. También en la dispersión, como os he dicho antes, es muy importante la temperatura, sobre todo si estáis pensando en decidiros entre la HP y la HPX. La inulina HP, digamos que se gelifica o tiene más, gelifica mejor a temperaturas entre los 20 y 50 grados, mientras que la HPX gelifica mejor a temperaturas entre 60 y 80 grados sin ningún tipo de problemas. A nivel de concentración, pues, o los niveles de concentración también influyen en el tipo de gel que se obtenga. Mayor concentración, vamos a tener geles más firmes, serán más resistentes, serán más estables. Eh, en el caso, por ejemplo, de la GR, un buen gel se puede obtener en base a ratios 1:4. Si queréis probarlo, por ejemplo, este ratio en un gel en vuestro laboratorio, lo podéis ver, vais a ver que vas a obtener un gel muy, muy, muy cremoso, muy estable, mientras que, por ejemplo, los ratios para la HP, como ya he dicho, puede ser, por ejemplo, de 1:5 y vas a obtener un gel bastante firme. Con esa concentración es más que suficiente para poder crear un gel. Luego, la actuación conjunta, o no hemos observado que cree mucha sinergia con otros ingredientes. Hemos probado con los fosfatos, hemos probado con sal y no hemos observado ninguna mejora de la funcionalidad de la inulina. En presencia de azúcares hemos visto que el gel puede ser ligeramente más firme, pero tampoco mucho. Lo que sí hemos observado es que si hay o si crea cierta sinergia con la maltodextrina. En ambos casos vais a ver que los geles que creen un ingrediente u otro van a ser geles bastante más fuertes. También tiene mucha influencia, que no se me olvide, en la estabilidad del gel el pH. La inulina o los geles de inulina van a resistir muy bien a pHs clásicos, a los pHs clásicos presentes en los productos cárnicos, pero en los pHs por debajo de 4, ¿vale? En ese caso la hidrólisis de las fibras se incrementa, por lo que puede ser que la estabilidad del gel se reduzca. Y luego también os he comentado el tema de las temperaturas a las temperaturas o las temperaturas a las que se aplican a los geles. Normalmente a partir de los 75 grados la temperatura, digamos que la firmeza de los geles se va a ir reduciéndose, pero evidentemente esto va a depender en gran medida de la concentración que tengamos. Luego, aunque para la industria cárnica pues no sea tan interesante, pero comentaros que aparte de esas características organolépticas y texturizantes, la inulina también pues, es ampliamente famosa por su actividad prebiótica. Importante, no son prebióticos, los probióticos son microorganismos que se encuentran en algunos alimentos como el yogur. La inulina es prebiótica, lo que quiere decir que es una sustancia que no es digerible por el organismo, sino que va a servir, como he dicho antes, como para alimento para las bacterias de nuestro intestino, y estas bacterias lo que van a hacer o esta inulina lo que va a favorecer es el desarrollo, el crecimiento de esta microbiota, que es la responsable directamente de los beneficios en la salud. No es en sí la inulina como tal la que aporta los beneficios, sino que va a ser más de una manera indirecta, ya que son la microbiota la responsable de generar estos beneficios. El truco principal, como os comenté, es que la inulina atraviesa el estómago y el intestino delgado sin ser digeridas, ni por las enzimas del hígado ni por las enzimas del páncreas. No tiene ningún impacto sobre los niveles de azúcares en sangre. Llega con la estructura completamente íntegra al intestino grueso, y es en el intestino grueso donde es fermentado y donde favorece el crecimiento de estas bacterias. Es por eso
que prácticamente la fibra no va a tener ningún aporte calórico, va a aportar únicamente en torno a una kilocaloría sí, una kilocaloría por cada gramo. Esta funcionalidad o el que sea probiótica es una funcionalidad única en la inulina, ya que es el único, digamos, es el único compuesto que se obtiene de manera natural y que está científicamente probado que, digamos, que proporciona beneficios a los organismos. Hay muchas veces que os van a comentar para ingredientes que son prebióticos, si no están certificados, no son prebióticos. De manera complementaria, aparte de los beneficios para la salud, otro de los motivos por los que se utiliza la inulina es que puede ayudar al enriquecimiento de fibra del producto final sin que digamos, la formulación, sin que su perfil organoléptico ni la estabilidad se vean comprometidos. Como he dicho, no sé exactamente cómo funciona en Perú, en Chile, en los países de América del Sur o de Mesoamérica, pero en Europa cualquier etiquetado referente al enriquecimiento de fibra funciona de las siguientes maneras. Para declarar fuente de fibra en el empaquetado, tiene que tener al menos 3 gramos de fibra por cada 100 gramos o 1,5 gramos de fibra por cada 100 kilocalorías. Para declarar alto en fibra, lo que tiene que tener es 6 gramos de fibra por cada 100 gramos o al menos 3 gramos de fibra por 100 kilocalorías. Esto es una barbaridad conseguir esto en productos cárnicos, lo vais a ver. Luego está la declaración de fibra incrementada, que realmente es la menos utilizada, yo no lo he visto nunca. En este caso lo que tiene que cumplir el producto es la declaración, los criterios o las condiciones de declaración para fuentes de fibra y tiene que tener un aumento del contenido de fibra de al menos el 30% en un producto similar, ¿vale? Y luego, aparte de estas declaraciones relacionadas con el contenido en fibra, otro aspecto que interesa mucho a los consumidores es el Nutri-Score, que es de esta tabla que tenéis abajo. No sé si veis mi ratón, pero que va de la A hasta la E. La A es el valor más alto, la E es el valor más bajo. Es un sistema que está implantado en algunos países de Europa, no en todos, pero básicamente lo que te viene a decir es el nivel nutricional del producto. Cuanto mayor, digamos, kilocalorías tenga, peor Nutri-Score tendrá, con lo cual para conseguir un Nutri-Score A necesitas bajar las grasas, necesitas bajar los azúcares, necesitas también bajar la sal, porque la sal va a tener también influencia en los niveles del Nutri-Score y necesitas que los contenidos de fibra y los contenidos de proteínas sean más elevados. Bueno. Me he dado toda la prisa del mundo porque había mucho que comentar. Vamos a ir a lo que principalmente interesa, que son digamos, las características de la inulina, pero aplicadas a las actividades prácticas. Vamos a empezar por el enriquecimiento de fibra en formulaciones de picadas. La mejor manera, como siempre hacemos, la mejor manera para comenzar una explicación es poneros un ejemplo de mercado. Esto es un producto que es ampliamente vendido en muchísimos retailers del Reino Unido y es digamos, un producto que cumple con los criterios de alta densidad nutricional que os comenté antes. Este cliente también aprovecha, digamos, los beneficios de la salud aportados por la inulina para poder promocionarse, así que considero que es un buen ejemplo de mercado pues para tomar como referencia y para haceros entender qué es lo que os voy a explicar. Vale. Aquí os presento el prototipo de una hamburguesa híbrida en el que hemos reducido en un 20% el contenido cárnico. Ya os expliqué en los días anteriores que la tendencia de los híbridos en Europa es algo que va creciendo, no solamente por reducción de costes para el productor, sino por la mejora de los valores nutricionales desde el punto de vista del consumidor, ¿vale? El objetivo de esta formulación no es otro además de ofrecer, digamos, una opción de ahorro de costes para los productores, pero lo que hemos intentado es digamos, mejorar los valores nutricionales de una hamburguesa normal,
También hemos intentado que tenga una apariencia lo más natural posible, que se hayan mejorado los perfiles sensoriales y por supuesto que no se complique en exceso el proceso de producción. Aquí tenéis una foto de cómo es la apariencia de estas hamburguesas y la verdad es que son, digamos, tienen una apariencia bastante natural, tanto en crudo como después de la cocción. No se observa de que se utilicen, o no es tan evidente la utilización de ingredientes texturizados. Nosotros para esta formulación hemos utilizado texturizados de Midlas. En vuestro caso no sé si trabajáis o no con ellos, pero podéis utilizar cualquier otro tipo de texturizado, ya sean por ejemplo proteínas texturizadas de soja o de gluten, lo que consideréis. Para nosotros en este caso es muy fácil porque estos texturizados ya vienen congelados, por lo que es muy fácil, o ya vienen hidratados y congelados, con lo que es muy fácil incluirlos en el proceso productivo. También he tomado como referencia esta formulación porque ayer me preguntasteis si tenía algún ejemplo o cómo funcionaba la proteína de fava en este tipo de productos. Y justo lo he visto hoy y he dicho, mira, viene muy bien para que entendáis lo comentado anteriormente. Nosotros hemos utilizado la proteína de fava como agente aglomerante, ¿vale? Para mantener digamos, tanto la integridad de la hamburguesa a la hora de formar como para mejorar los rendimientos durante el tratamiento térmico, ¿vale? Se pueden utilizar otro tipo de ingredientes, normalmente en muchos casos se suelen utilizar harinas, pero nosotros hemos seleccionado este ingrediente ya que tenéis que tener en cuenta que el objetivo es tener un producto final que sea alto en fibra y alto en proteína, con lo que esto nos ayuda a mantener alto en contenido proteico, ¿vale? Luego, en cuanto a la fibra, para mantener la estabilidad hemos decidido ir por una fibra de trigo, me cuesta decir trigo, la verdad, y para alcanzar el 6% de fibra hemos complementado con la inulina GR, ¿vale? Como veréis, ya os he dicho que a nivel visual, veis que hemos añadido distintos ingredientes a la carne. A nivel visual, no hay, vamos, no se observa que se hayan incorporado todo o que haya detrás toda esta formulación. Y la verdad es que es una apariencia bastante natural. Distintos aspectos que hay que tener claros en este concepto. Lo primero es que actualmente los precios de la carne son muy elevados. En Europa están por encima de 7 euros el kilo. El elevado precio de estos magros, la verdad es que ayudan mucho a la hora digamos, de formular soluciones para el reemplazo de las carnes, ya que como el precio es muy elevado, la verdad es que en la mayoría de los casos vas a tener, en la mayoría de las formulaciones que desarrolles, vas a tener cierto ahorro de costes. Luego, también en base de cuál sea el objetivo por el cual añadáis la inulina a la formulación, pues puedes ir por un tipo de inulina o puedes ir por otro. Si el proceso que tengáis diseñado permite aplicar cierta cizalla, recomendamos ir por la Orafti HP o por la Orafti HPX. Digamos que estas inulinas pues te van a dar un mejor rendimiento y también van a dar una mejor sensación en boca. Si lo único que buscas es el incrementar o el enriquecer el contenido de fibra en la formulación, pues simplemente con la Lacti GR añadiéndola directamente a la carne es más que suficiente. Eso ya en vosotros como lo queráis aplicar. Si lo que buscáis es hacer un gel y para ello utilizáis la Orafti HP, incluso la Orafti GR o la Orafti HPX, no es necesario esperar una vez que se disperse la inulina. El gel se puede formar directamente en el producto, no hay un problema. Lo que sí, indicaros que en nuestro caso, ¿vale? Hemos añadido directamente las fibras a la formulación. Una vez que hemos conformado, hemos congelado. Si lo que vosotros pretendéis es mejorar, digamos, la sensación en boca, los geles serán estables en congelación, no habrá absolutamente ningún problema, pero vosotros dispersáis, añadir la dispersión a la carne,
tenéis que dar cierto margen a la inulina para poder crear el gel. Si congeláis directamente después del formado, pues no se va a formar un gel. Así que eso es lo que eso tenéis que tener, eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Luego, importante, ya os he dicho, en congelado no hay absolutamente ningún problema. En cuanto a la conservación y refrigeración, tampoco afecta a la vida útil del producto. Ya habéis visto que hay productos en el mercado con un alto contenido en inulina. Voy a decir una cosa que parece una tontería, pero he recibido preguntas por ello, entonces para que quede claro, que sea prebiótica no significa que ahí pueda incrementar el riesgo de contaminación microbiana ni nada por el estilo. Lo digo porque, claro, cuando digo alimento para las bacterias, la gente dice, esto puede comprometer la vida útil del producto. Para nada, para nada. Simplemente es fermentada por ciertas bacterias, no por todas. Si no, no tendría beneficios, no tendría ningún tipo de beneficio para la salud. Luego, evidentemente, también hay que tener en cuenta que la inulina pues, va a mejorar los rendimientos de cocción y va a mejorar la textura. Para mejorar esto también no tiene, digamos, una capacidad de retención de agua tan alta como otras fibras, por lo que nosotros lo que recomendamos, que es lo que hemos hecho en nuestra formación, es combinarla con otro tipo de fibras. Nosotros probamos inicialmente con la fibra cítrica. El problema es que esta fibra es altamente funcional y a valores por encima de un 1%, incluso de 0,5%, puede tener un impacto en el perfil sensorial del producto. Por lo que la que hemos probado otro tipo de fibras, la que mejor nos ha funcionado es la fibra de trigo, que conjunto a la proteína de fava es la que hace que el producto, es la que nos ha dado un producto mucho más estable, tanto a lo largo de la vida útil como en la cocción. Vale. Aquí tenéis las mediciones relacionadas con la textura, con la textura, con la firmeza, que quede claro, por ayer me estuviste preguntando, con la firmeza, que se realicen digamos que las mediciones se han realizado con las muestras en frío ya tratadas térmicamente. El tratamiento térmico se realiza a 180 grados durante 10 minutos en el horno para que no haya ningún tipo de influencia por el aceite. Normalmente lo ideal sería poder, digamos, realizar estas mediciones de textura en caliente. El problema que tenemos es que las comparativas o las mediciones se tienen que realizar siempre en las mismas condiciones y mantener una temperatura de 50 grados en un producto es muy complicado porque a medida que vas haciendo la medición, posiblemente la muestra que tengas al lado esté bajando muy rápidamente de temperatura. Es por eso que la comparativa se realiza en frío. Lo mismo exactamente que ayer que os mostré comparativa de salchichas, es por eso que la comparativa se realizó en frío. Se analizaron 10 muestras. Por cierto, si alguien sabe cómo comparar en caliente, yo encantado de escuchar cualquier sugerencia, pero hasta la fecha que yo conozca no hay ninguna manera de hacer comparativa o mediciones de textura en caliente. Eh, en total se analizaron 10 muestras por cada, o 10 hamburguesas por cada muestra y la muestra se realizó utilizando el cilindro de 6 milímetros y penetrando en la hamburguesa 1,5 milímetros. El resultado es exactamente el esperado. La textura de la referencia es más elevada o la textura de nuestra hamburguesa es más reducida que la de la referencia, pero es que la referencia es una hamburguesa 100% carne. Claro, el contenido acuoso de nuestra muestra es superior o es más elevado, entonces es normal o es esperado que tenga una textura o una firmeza más reducida. Lo que es interesante de ver que no está muy lejos de una hamburguesa 100% animal o de origen animal. En el caso de las inyecciones, claro, en este tipo de producción, digamos que las condiciones van a ser un poquito más especiales que en el caso de picadas.
En este caso lo que necesitamos es que la inulina esté altamente solubilizada para que pueda penetrar dentro de las fibras musculares, y esto es algo que no permiten las inulinas de cadena larga. Las inulinas de cadena larga, cuando las hemos intentado probar en este tipo de aplicaciones, uno de los principales problemas es que al tener una gran capacidad de gelificación, lo primero, a altas concentraciones en la salmuera nos va a ir incrementando poco a poco la viscosidad, por lo que a partir de ciertos niveles no vamos a ser capaces de bombear la salmuera. Y segundo, que es que una vez que se cree el gel, claro, puede que el gel se cree en las zonas de inyección, por lo que vamos a tener carnes con un cierto rango de marmoleo, y eso desde el punto de vista del consumidor pues no es algo que sea muy atractivo, por así decirlo. Por lo tanto, para este tipo de aplicaciones pues tenemos que elegir fibras con una mayor solubilidad, ya sea por ejemplo la Orafti HSI o la Orafti GR. Las fibras añadidas lo que van a ayudar es a aportar cierta textura y también a mantener la jugosidad, que en este tipo de aplicaciones es esencial, es principalmente por lo que se inyectan las carnes. En formulaciones cárnicas, normalmente las inulinas van a ir a una concentración de entre 0,5 y un 2%. Nosotros en las pruebas que hemos realizado van a ir a concentraciones de 3% y 6% en el producto final. Pensar que nosotros tenemos que inyectar suficiente fibra para poder alcanzar las declaraciones nutricionales, así que esa es la referencia que hemos cogido de contenido en el producto final para realizar las pruebas. Para la evaluación de las inulinas en este tipo de inyecciones cárnicas hemos utilizado jamón de cerdo como pieza cárnica y hemos realizado dos tipos de inyecciones, una con una extensión al 20%, otra con una extensión al 30%. Como veis, digamos que la formulación no es muy funcional, por lo que 20-30% de extensión es más que suficiente, y luego hemos decidido la concentración de la inulina al 3 y al 6%, como os he comentado. Una vez inyectado, se masajeó la carne durante 18 horas a periodos intervalos de masajeos durante 40 minutos y 20 minutos de reposo. La velocidad del masajeo fue de 7 revoluciones por minuto. En total, las revoluciones para una extensión del 20% fueron de 5.000 revoluciones, mientras que para la extensión del 30% fue de 6.000 revoluciones. Una vez que ya se terminó el masajeado, se dejó un periodo de reposo de 4 horas y se empaquetó, o digamos que se envasó los jamones en bolsas a vacío, se colocaron en los moldes y se llevó al horno a ser cocidos con vapor a una temperatura de 69 grados hasta alcanzar internamente una temperatura de 66 grados. A estas temperaturas de cocción es evidente que los rendimientos no van a ser muy elevados, van a ser en torno al 3, 4, 5%. A mí generalmente me gusta más realizar las comparativas digamos, a puntos de cocción más elevados, pero bueno, es lo que se decidió en aquel momento. Y luego, una vez que ya terminó el tratamiento térmico, los jamones digamos que se le quitó la bolsa de vacío y se desmoldearon, se sacaron de las bolsas de vacío y se conservaron durante una semana en refrigeración se conservaron a una semana o a medida que se fueron realizando las pruebas en refrigeración a una temperatura entre 2 y 4 grados. Cosas importantes a tener en cuenta y que observamos durante los procesos. Lo primero es la dispersión en la salmuera. Cuando dispersamos los ingredientes en la salmuera, en general lo que hemos observado es que el pH de la salmuera cae. No cae mucho, cae 0,2, 0,3, 0,4 como máximo, pero bueno, que lo sepáis y que no os sorprenda. Nosotros, antes de realizar las inyecciones, para determinar qué tipo de inulina
inulinas probábamos, lo que hicimos es realizar con las salmueras y evaluar, antes de la inyección, evaluar qué tipos de salmueras eran aptas para ser llevadas, para ser probadas en inyección y, digamos, en función, digamos, o en base a a cada uno de los ingredientes. Como he dicho, hicimos salmueras para cada una de las inulinas, para una extensión del 20% al 3 al 6% de concentración de fibra y al 30% de extensión a las mismas concentraciones. Es decir, por cada tipo de inulina hicimos 4 tipos de salmueras más 2 referencias al 20% y al 30%. En total hicimos 18 salmueras, ¿vale? ¿Qué es lo que vimos en la salmuera? Además de comprobar el pH, lo que pudimos es ir evaluando la viscosidad que se alcanza en la salmuera. Las salmueras, las mediciones de la viscosidad se realizaron tras 5, tras 8 y tras 24 horas y hay en algunos casos, en algunas concentraciones y en algunas extensiones, algunas de las inulinas fueron completamente rechazadas. Por ejemplo, para la GR, aquellas salmueras para extensiones de las más concentradas, para el 6% al 20% y el 6% al 30% de extensión, esas salmueras fueron desechadas. Para la Synergy 1, la concentración del 6% a una extensión del 20%, esa salmuera también fue desechada. De cada una de las inulinas que probamos, que se me ha olvidado decir que es la P95, la GR, la HSI y la Synergy One, se seleccionaron aquellas que tenían una mayor viscosidad, ¿vale? Pero siempre dentro de los límites que permitieran el bombeo hasta el inyector. Entonces, las que se seleccionaron fue para la P95 a una concentración de 6% a una extensión del 20%, para la HSI una concentración del 6% a una extensión del 20%, para la GR una concentración del 3% a una extensión del 30% y para la Synergy One una concentración del 6% a una extensión del 30%. Aquí simplemente os adjunto las formulaciones de las salmueras que probamos, pues si las queréis echar un vistazo, repito, son extensiones para un 20 y 30% de extensión y concentraciones de fibra de un 3 a un 6% del producto. En total vais a ver que hay 18 salmueras. Vale, conclusiones que vimos en este ejercicio. Lo primero, en el tratamiento térmico, a mí lo que más me sorprendió es que los rendimientos dados por la inulina, la Synergy One, fueron extremadamente bajos, es un 30%, es una auténtica barbaridad, sobre todo a este tipo de temperaturas, pero vamos, esto básicamente nos hicieron descartarla de inicio. Lo que sí es cierto es la que mejor, digamos, rendimientos nos dio en el tratamiento térmico fue la GR, que es la de 2, que es esta, que es la que mayor rendimiento tuvo, incluso a un mayor nivel de extensión. En cuanto a la evaluación sensorial, sobre todo destacar la funcionalidad de la GR. Esta en fibra mantuvo los perfiles dulces y salados de manera nivelada. También es la que más fibra, o es la fibra que mejor mantiene la intensidad y que más jugosidad aporta a la carne. También es la que mejor textura dio y también es la que hizo una mayor, o la que hizo la carne mucho más cohesiva y mucho más gomosa. Muy importante el tema, evidentemente, los perfiles dulce y salado, porque como son inulinas altamente solubles, puede ser que te endulcen un poco el producto final obtenido. Ya nos hemos pasado el tiempo, pero bueno, voy a decir muy rápido, os voy a explicar muy rápido la reducción del contenido de grasas en emulsificaciones cárnicas. Lo dicho, esto es un ejemplo de mercado, siempre comenzamos de la misma manera y creo que este es un buen ejemplo de cómo utilizar inulina en este tipo de productos. He seleccionado este ejemplo concretamente en base a una pregunta que me hicisteis ayer referida al uso de la proteína de fava en base a su textura, ¿vale?
dijimos que la firmeza aportada por la proteína de fava era un poco inferior a la proteína de soja, ¿vale? Y me dijiste que esto era un aspecto negativo y yo os contesté que no tiene por qué ser un aspecto negativo, que tenéis que analizar exactamente cuál es la necesidad del producto y de la formulación, ¿vale? Así que esto para mí es un buen ejemplo. Esto es un ejemplo de salchicha en el que se utiliza un contenido de carne muy elevado, es de un 83% de la formulación. En concreto, este cliente utiliza proteína de soja y utiliza caseinatos. El objetivo es alcanzar un contenido proteico de 25 gramos de proteína por cada 100 gramos de productos. El objetivo de la utilización de la inulina en este producto es que no hay espacio suficiente para añadir grasa en el producto, porque para alcanzar 25 gramos de proteína, eso es mucha proteína, ¿vale? Entonces, la solución para ellos, la mejor solución para ellos era la de incluir la inulina para mejorar el perfil sensorial del producto. Para mí, cuando lo he probado, la textura era muy, muy, muy rígida y la fuerza necesaria para que tienes que aplicar al morder era excesiva, era una auténtica barbaridad, ¿vale? Desde mi punto de vista, en este caso, la proteína de fava es una muy buena solución para mejorar la palatabilidad del producto y para mejorar mucho el NAC, porque honestamente, sin ánimo de criticar el producto, que si lo han desarrollado de esa manera será por un motivo concreto, pero era muy parecido a un bate de béisbol, o sea, era un palo, era una textura muy fuerte. Bueno, con todo lo comentado, cuando os he explicado las características de las fibras solubles, tenéis que tener en cuenta que como este tipo de procesos se desarrollan a bajas temperaturas y digamos, con altas velocidades, y normalmente el contenido graso es muy elevado, pues necesitáis utilizar inulinas principalmente de cadena larga, ¿vale? Estas van a ser, digamos, las inulinas que os van a dar una mayor funcionalidad. En este caso no va a haber ningún tipo de problemas de marmoleo porque las fibras van a estar completamente dispersas en la matriz cárnica, ¿vale? Por lo que es mucho más seguro utilizarlas sin que ocurra ni sin que haya riesgo de que gelifiquen ni que se den puntos de gelificación y marmoleo. Así que es digamos, la aplicación perfecta para este tipo de ingredientes. La formulación que veis en pantalla, pues no es tan parecida como la que os expliqué ayer para las proteínas de fava. En este caso, sí es necesario un mayor contenido proteico. Como el objetivo no es evaluar las proteínas vegetales, se quitaron directamente de la formulación, así que únicamente la formulación contiene proteínas de origen animal. El reemplazo digamos, el contenido graso es del 30% y se intenta reducir un 30% del contenido total de grasa, siendo sustituida esta grasa por inulina y siendo sustituida por agua. Hemos hecho dos pruebas con la inulina para reemplazar la grasa con la inulina HP y también con inulina GR, ¿vale? Los ratios utilizados para el reemplazo son diferentes. Yo generalmente para reemplazar grasa, los ratios que recomiendo es 1,2 para la Orafti GR, 1,3 para la Orafti HP. Es decir, básicamente un grano de inulina por 3 gramos de grasa, que quede claro, no al revés. El método de emulsificación es un método muy similar al que utilizamos ayer, un método de pasta magra, dispersándose inicialmente los magros, agua, fosfatos y sal para reducir el tamaño de las partículas y aumentar la interacción entre la sal y los fosfatos, de manera que las proteínas animales se activen. Posteriormente añadimos el agua y las grasas y mezclamos a máxima velocidad sin que se incremente mucho la temperatura de la emulsificación. Luego se añade el resto de ingredientes y se dispersa a una velocidad mucho más bajo. Es en este punto donde tenéis que incluir las fibras
Los podéis incluir también en cualquiera de los pasos anteriores. Yo prefiero añadirlos al final porque como lo principal de este tipo de formulaciones es que digamos, se activen las proteínas musculares, cuanto más ingredientes metas entre medio de la sal, los sulfatos y las proteínas y las proteínas, menor interacción tendrá. Por eso yo decido añadirlos al final. Pero bueno, como os convenga, lo digo por si utilizáis mezclas o lo que sea, que no hay ningún problema en añadirlo al principio. Terminado la formulación, se deja la masa refrigerar durante 1 hora, se embute la masa en tripas permeables del calibre de 16 y se aplica un tratamiento térmico. 30 minutos a 55 grados, posteriormente 30 minutos a 78 grados. En este caso no hubo ningún proceso o ninguna etapa de ahumado. Terminado la cocción, intervalos de ducha de agua fría durante 10 minutos y ya concluida la ducha se conserva en refrigeración a una temperatura entre 2 y 4 grados. Importante. Aparte de la evaluación sensorial que fuimos realizando, y es por eso que determinamos los ratios de 1:3 para la Orafti HP, 1:2 para la GR, otro factor importante evaluar es digamos, el efecto que va a tener la utilización de esta inulina en la textura. Pensar que si el gel no es estable, la textura del producto se reducirá. Aquí vais a observar que digamos, las texturas son muy similares, prácticamente no hay grandes diferencias. Lo que a mí sí que me llamaron la atención es la variabilidad que hay o la elevada variabilidad que se observa en estas mediciones. Pero esta variabilidad viene dada porque la embutición no se realiza, no se realizó bajo presión porque no tengo al vacío, porque no tenemos ese equipamiento en nuestro laboratorio, por lo que hay burbujas o hay presencia de burbujas en la masa, y eso es lo que hizo, digamos, variar o que la variabilidad sea un poco más elevada. Pero por norma general no observamos tampoco variaciones de textura o de firmeza muy elevadas. Para acabar, que esto ya es el último punto, que se me había olvidado mencionarlo anteriormente. Yo por lo menos vengo de España. En España me imagino que también ocurrirá lo mismo en vuestros países. En invierno los cerdos comen muchísimo y están muy gordos. En verano los cerdos prácticamente no comen, ¿vale? En invierno el tocino de cerdo es más barato, en invierno el tocino de cerdo es más caro porque escasea, hay menor disponibilidad. También, por ejemplo, en Europa, hace 10 años que nos llevábamos muy bien con Rusia. Rusia compraba muchísimo tocino de cerdo y los precios estaban muy elevados, ¿vale? Ahora no lo compran y los precios han caído. Pero bueno, en verano, esto que os quede claro, el tocino es más caro que en invierno. Cuando os comento esta fluctuación de precios del tocino, para que estéis atentos, porque muchas veces, ¿vale? En función del precio del tocino, como la inulina o como el reemplazo de grasa es inulina más agua, ¿vale? Cuando, por ejemplo, en verano se intenta promocionar productos bajos en grasa, además de mejorar los valores nutricionales, también puede ir acompañado de un ahorro de costes. Yo hice también, al igual que digamos, para los ingredientes anteriores, también he desarrollado una hoja de cálculo para que podáis tener esto en cuenta. Normalmente el mayor ahorro de coste se consigue con la Orafti HP o la HPX porque digamos que el ratio de reemplazo es más elevado, de 1:3 que la Orafti GR que es de 1:2. Pero bueno, yo os lo comento porque es muy importante que mencionéis esto al cliente. ¿Vale? Que puede ir acompañado de un ahorro de costes, que eso siempre ayuda a promocionar cualquier ingrediente. Así que esto es todo en cuanto a las fibras solubles. Ahora ya, pues el castigo es que me preguntéis y Pablo, gracias, excelente. Sobre todo ahorita la historia de los cochinos o de los cerdos me gustó mucho.
Y sí, hay dos preguntas ya por parte de Hernán. Te la voy a leer. La primera fue, ¿cuál es el objetivo de la utilización de la fibra de trigo en la fórmula del slide 20? Vale. Nosotros tú piensas que tú estás utilizando, tú en tu formulación tienes carne, magros, que tienen cierto contenido de agua, y proteínas texturizadas. Cuando pones o cuando aplicas el tratamiento técnico al producto, la carne tiende o el agua tiende a evaporarse o tiende a salir. Digamos que con la proteína de fava vas a mejorar los rendimientos de la hamburguesa, pero no lo suficiente, ¿vale? Con lo cual intentamos añadir otro tipo de compuestos para mejorar estos rendimientos. Si el agua se pierde, el producto te va a quedar muy seco, con lo cual es recomendable añadir otros ingredientes aglomerantes. Normalmente puedes utilizar harinas. Las harinas son muy económicas y funcionan muy bien. Como el objetivo es alcanzar un contenido de fibra de un 6%, en vez de harinas o otros compuestos, utilizas fibras, ¿vale? Puedes utilizar inulina al 6%, no hay absolutamente ningún problema. Lo que pasa es que la inulina no tiene tanta capacidad de retención de agua como pueden tener otro tipo de fibras. Para mí es mejor que utilizar la inulina, pero yo creo que a la hora de promocionar lo ideal es combinar la utilización de distintas fibras. Normalmente a nivel del consumidor de etiquetado suele ser muy beneficioso el incluir distintas fibras. A los consumidores les suelen gustar. Y en Europa hay numerosos ejemplos de productores que utilizan fibras de 4 o 5 orígenes botánicos diferentes. Nosotros en vez de fibra de trigo, empezamos utilizando fibra cítrica. Y la verdad es que el problema es que como es muy buena fibra, retiene muy bien el agua, aporta mucha jugosidad al producto. eh, lo que pasa es que suele utilizar a bajas concentraciones. A partir de 0,5 o de 0,5, un 1%, para mí es muy evidente que hay digamos, un perfil cítrico en el producto. Entonces, tú piensas que el objetivo es alcanzar un 6% de fibra, que es muchísima fibra, ¿vale? No lo puedes alcanzar con un 6% de fibra cítrica porque te queda no una piedra, pero te queda algo muy seco, ¿vale? Lo mismo pasa con la fibra de trigo. No es tan funcional como la anterior, pero a estos niveles te ayuda a mejorar tanto la vida útil como los rendimientos los rendimientos en el tratamiento térmico. Es por eso hemos combinado las dos, ¿sabes? Para mí, cuanto menos utilices la de trigo o la de bambú o la que consideres y más utilices mi fibra, mucho mejor. Pero yo creo que un balance entre ambas es lo ideal. Es mi consejo como desde el punto de vista técnico. Gracias, Pablo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo afecta la jugosidad del producto final cocido de picada el agregado de inulina? A mí lo que me gustaría es, si estáis interesados en estos temas, ¿vale? Es realizar una prueba muy simple. Podéis pedir a Tomás, a Claudia, a Mariana, a Ernesto, a Adrián, a César, a Eduardo, les podéis pedir que os compartan una muestra de dos inulinas, la GR y la HP. Hacer simplemente en la Thermomix o con una batidora en vuestra cocina o en vuestro laboratorio, hacer un gel a un ratio 1,4 para inulina y para la GR, es decir, a una concentración de 20% para la GR, a un ratio 1,5 para la HP, es decir, a una concentración de 16%. ¿Vale? Hacer los geles o dispersarlo, esperar un par de horas no más y vais a ver los geles. Coger con una cuchara y probar directamente el gel.
El gel, como os he dicho, no tiene un sabor neutro. No va a saber absolutamente a nada. Sabrá lo que sepa el agua, ¿vale? Pero sí que vais a entender a qué me refiero con la jugosidad. Realmente los ingleses lo llaman el mouth coating, la sensación grasa que queda que queda en la boca a la hora de cuando consumes una grasa o un aceite. Eso se consigue en gran medida se consigue en gran parte con la inulina. Es algo muy, muy, muy característico. La mejor manera de responderte es aconsejarte que hagas un gel y que lo pruebes. Eso es el impacto que va a tener en cuanto a jugosidad en la carne picada. Más que jugosidad va a ser como una sensación grasa. Gracias, Pablo. Si hay más preguntas, por favor, levanten la mano y activamos el micrófono. Adelante. Independiente, Tomás, sí, porque puede ocurrir que ahora no tengan dudas, pero en cuanto Sí. a medida que intenten formular con la inulina, puede que tengan alguna duda o tengan alguna sugerencia o alguna pregunta. Ya les he dado mis datos, me pueden contactar sin ningún problema. O sea, faltaría más. Sí, así es. Entonces, Pablo, gracias por la exposición, gracias por la jornada de 3 días, gracias por acompañarnos al público también y ya les hemos enviado las primeras 2 sesiones. También ahí recuerden que la liga, porque la grabación pues son 400 a 500 megabytes. Si no la han bajado todavía, ya creo que está por vencer la liga del día martes, la de ayer, y hoy también la vamos a subir, pero con gusto contáctenos y esperamos que les haya servido mucho. Como dijo Pablo, si hay más preguntas, ahí también están nuestros contactos y nos vemos próximamente con otro tema en ese canal. Adiós. Adiós y gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.